El horrible destino de las hermanas desaparecidas de Ozark comenzó una mañana de septiembre de 1882. Tobias Henley, de 16 años, se despertó y descubrió que las camas de sus hermanas estaban vacías. Mary Elizabeth y Sarah May nunca rompían una promesa, nunca llegaban tarde, nunca preocupaban a su madre viuda, pero nunca regresaron del baile de la cosecha. Todo el pueblo de Millfield Hollow lo buscó durante semanas. Su vecino de confianza, el diácono Josiah Crawford, coordinó cada equipo de búsqueda. Había sido como un padre para la familia durante 20 años. Cuando se descubrieron cuerpos en Devil's Canyon, Crawford dio el panegírico con lágrimas en los ojos, pero Tobias descubrió algo que lo cambió todo: un sótano oculto debajo del granero de Crawford. En el interior, había cadenas en las paredes, catres y posesiones de sus hermanas, así como de chicas que habían desaparecido en 3 condados durante más de una década. ¿Cuánto tiempo puede un monstruo disfrazarse de santo? ¿Y quién más conocía su secreto? La mañana del 15 de septiembre de 1882 amaneció en Millfield Hollow con el tipo de aire fresco de Arkansas que anuncia la proximidad del otoño. Pero Tobias Henley solo sentía el hielo en su pecho. Se detuvo en la puerta del dormitorio que compartían sus hermanas, observando las camas sin destapar, las colchas aún lisas por la forma en que se habían hecho la mañana anterior. Mary Elizabeth siempre doblaba las esquinas de esa manera, y Sarah May siempre dejaba su almohada ligeramente ladeada, pero hoy todo estaba exactamente como lo habían dejado la noche anterior cuando se fueron al baile de la cosecha. Tobias apoyó las manos en el marco de la puerta hasta que sus nudillos se pusieron blancos. A sus 16 años, y habiendo asumido el rol de hombre de la casa tras la muerte de su padre 3 años atrás, tenía olfato para los problemas que ahora le advertían con cada célula de su cuerpo. Sus hermanas eran criaturas de hábitos, tan previsibles como el amanecer. Mary Elizabeth, de 19 años, nunca faltaba a sus oraciones de la mañana ni a ayudar a su madre con el desayuno. Sarah May, 17, más reservada que su hermana mayor, siempre se enredaba el cabello tarareando el mismo himno que su padre silbaba mientras trabajaba con sus herramientas. El silencio donde deberían estar aquellos ruidos familiares era antinatural, amenazante, como los instantes previos a una tormenta. Tobias. La voz de su madre llegó desde la cocina, tenue y ya preocupada. Ruth Henley sabía leer el silencio como otras leían las escrituras, y conocía la cierta cualidad de vacío que significaba que sus hijas se habían ido de verdad, en lugar de solo levantarse tarde. La halló de pie junto a la ventana de la cocina, sus manos rodeando una taza de café hacía tiempo enfriada. El luto que aún vestía, 3 años después de la muerte de su esposo, la hacía parecer aún más pequeña y delicada de lo que sus 42 años permitían. Y Tobias sintió el peso familiar de la responsabilidad caer sobre sus hombros como un yugo. «Nunca regresaron a casa, ¿verdad?», susurró ella, sin apartar la vista de la ventana. Tobias se movió para ponerse de pie junto a ella, siguiendo su mirada a través de su pequeña tierra hacia las colinas más allá. Millfield Hollow era el tipo de lugar en el que todos sabían todo sobre todos, en el que las chicas no desaparecían sin más, en el que el baile de la cosecha estaba chaperoneado por la mitad de los adultos del pueblo y terminaba a las 11 en punto con oraciones y agradecimientos por la cosecha de la temporada. «Tal vez se quedaron con las chicas Morrison», sugirió, aunque sabía que no era cierto. Mary Elizabeth jamás haría eso a su madre. Ruth ya había enterrado a un familiar y vivía con el temor de perder a otro. Para el mediodía, la noticia se había extendido por todo el campamento como un fuego forestal por la hierba seca. Las chicas Henley habían desaparecido, y eso era imposible, impensable, erróneo en todos los sentidos posibles para la comunidad cohesionada de Millfield Hollow. Mary Elizabeth daba clases de escuela dominical a los más pequeños, y jamás alzaba la voz, ni siquiera con los chicos más inquietos. Sarah May lavaba la ropa de la anciana Whitman, y siempre llevaba galletas de más a las familias necesitadas. Estas no eran muchachas que escaparan con buhones, o que desaparecieran en la noche con amantes clandestinos. Estas eran las hijas que cualquier padre desearía criar. Las chicas que encarnaban todo lo bueno y limpio de su pequeño rincón en el desierto de Arkansas. Josiah Crawford llegó a la casa de los Henley poco después de la 1. Su rostro curtido estaba serio,
y su sombrero en las manos. A sus 45 años, Crawford era respetado en todo el valle, no solo por su próspera granja y sus vastas tierras, sino por ser diácono de la iglesia bautista y por su reputación de auxiliar a los vecinos en caso de dificultades. Había sido como un segundo padre para Tobías desde el accidente de Tala que se llevó a su padre, mostrándole cómo cazar, pescar y cultivar la tierra con una paciencia y amabilidad que nunca fueron condescendientes. Ruth, he organizado equipos de búsqueda, dijo Crawford. Su voz era profunda, firme, tranquilizadora. Todos los hombres sanos del valle estarán buscando a esas chicas antes del anochecer. Las encontraremos, no te preocupes. Debieron refugiarse en algún lugar cuando llegó esa tormenta anoche y solo están esperando que alguien las lleve a casa. Tobías observó el rostro de Crawford, la forma en que los ojos del anciano no se encontraban con los de su madre, el temblor en sus manos mientras se ponía el sombrero. Eran detalles sutiles, casi imperceptibles, pero Tobías había aprendido a notarlos en los años que llevaba cuidando de su familia. Algo en el comportamiento de Crawford se sentía fingido, interpretado, como la manera en que la gente se expresaba en los funerales cuando trataban de decir lo adecuado sobre el fallecido. La búsqueda continuó toda la tarde y hasta la noche, con hombres rastreando los bosques y cañones alrededor del campamento. Crawford los distribuyó como a tropas en una batalla, asignando equipos a sectores y fijando un punto de reunión central para dar cuenta de los descubrimientos. Las mujeres se reunieron en la iglesia para cocinar y consolar a Ruth Henley. Sus voces bajas rezaban y especulaban sobre lo que les podría haber sucedido a las amadas hermanas. Al tercer día, cuando la esperanza comenzaba a convertirse en el temor que se instalaba para siempre en el corazón de las personas, Tobías hizo el hallazgo que lo cambiaría todo. Había estado rastreando solo a lo largo del límite este de la propiedad de Crawford, más allá de una línea de cerca que separaba el pasto del diácono de la madera salvaje más allá. El viento otoñal había ganado intensidad, susurrando entre los robles y nogales, con la fuerza suficiente para liberar cualquier cosa que hubiera quedado atrapada en la cerca durante las últimas tormentas. Allí, atado a un poste de cerca desgastado como una oración, estaba el lazo azul de Sarah May. Tobías lo reconoció al instante. Su madre les había regalado a cada una lazos iguales por sus cumpleaños y Sarah May siempre lo llevaba a la iglesia en ocasiones especiales. La tela estaba rota, manchada, como si la hubieran arrancado con fuerza, y verlo allí envió hielo por las venas de Tobías. Llevó el lazo a Crawford con manos temblorosas, a pesar de intentar mantener la calma. El anciano estaba liderando otra partida de búsqueda cerca de los barrancos mortales que todos llamaban Devil's Canyon, donde la gente había muerto en caídas a lo largo de los años. Cuando Tobías trajo su hallazgo, el rostro de Crawford pasó por demasiadas expresiones para clasificarlas. Sorpresa, alarma y algo más que podría haber sido temor. «Debe haber volado aquí desde el cañón», dijo Crawford, su voz cuidadosamente neutra, después de inspeccionar el nudo. Ese viento anoche podría haber arrastrado cualquier cosa por millas. Deberíamos buscar allí mañana, en esos cañones de abajo, donde alguien podría no oír los gritos de ayuda. Aquella noche, Tobías se encontraba tumbado en su cama, pero no podía dormir, su mente reproduciendo el día como si estuviera sosteniendo un rompecabezas incompleto. Desde su ventana podía observar la propiedad de Crawford bajo la luz de la luna, el granero y los cobertizos, proyectando sombras alargadas sobre el césped. Eran más de las 2 de la madrugada cuando lo vio. Un extraño destello intermitente proveniente del granero de Crawford. Una luz amarilla cálida que no debería estar allí. Crawford no era de los que trabajaban con su ganado por la noche, y no había explicación para que alguien estuviera en ese granero con un farol mientras el resto del valle dormía. Tobías se quedó mirando la luz durante casi una hora, viéndola moverse y cambiar como si alguien estuviera paseando de un lado para otro en el interior. Cuando finalmente desapareció, dejando nada más que oscuridad y el sonido del viento entre los árboles, sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire de septiembre. Algo estaba mal en Millfield Hollow, algo más que 2 chicas desaparecidas y una cinta azul en un poste de cerca, y de alguna manera, Josiah Crawford, el hombre que lo había criado, el diácono respetado que organizaba grupos de búsqueda y consolaba a las madres llorosas, estaba en medio de todo. Los días que siguieron al descubrimiento del lazo de Sarah May
se cernieron sobre Millfield Hollow como un sudario, cargado de terrores silenciosos y susurros crecientes que parecían perseguir a Tobías dondequiera que fuera. Se sorprendió a sí misma observando a Josiah Crawford con una intensidad casi obsesiva, analizando cada movimiento, cada expresión, cada palabra que salía de la boca del diácono. El hombre que una vez consideró una figura paterna, ahora parecía un extraño con un rostro familiar. El cambio tan sutil que Tobías comenzó a dudar de su propia cordura. El comportamiento de Crawford se había alterado en formas que nadie más notaría. Pero Tobías había aprendido a leer a las personas de la misma manera que su padre había leído el bosque, en busca de signos de peligro que otros podrían perderse. El anciano ya no lo miraba a los ojos cuando hablaban, sino que su vista se desviaba algo por encima del hombro de Tobías. Sus manos, siempre tan seguras en el trabajo o en los gestos, ahora temblaban ligeramente cada vez que se hablaban de las chicas desaparecidas. Lo más revelador, Crawford había comenzado a evitar por completo la propiedad de los Henley, comunicándose a través de vecinos en lugar de aparecer en su puerta como lo había hecho fielmente durante los últimos 3 años. Cada vez que Crawford llegaba a las reuniones diarias de coordinación de la búsqueda, cambiaba el enfoque de nuevo hacia Beckham Ridge, una cadena de afloramientos rocosos a casi 10 millas de donde se había encontrado el lazo de Sarah May. Sus razones eran lo suficientemente racionales. Tal vez las chicas se habían desorientado en la oscuridad y habían vagado más lejos de lo que nadie imaginaba. Pero algo en su prisa por buscar en todas partes, menos en su propia tierra, le pareció a Tobías fundamentalmente erróneo. Pero mientras tanto, la simpatía inicial de la comunidad hacia la familia Henley comenzó a solidificarse en algo más oscuro y perturbador. Al principio, los murmullos eran apenas audibles, compartidos entre mujeres en la tienda general o hombres reunidos en la herrería. Tal vez las chicas habían planeado su desaparición, tal vez se reunían en secreto con muchachos de los asentamientos cercanos, tal vez no eran las hijas santas e inocentes que todos pensaban que eran. Se oyó a la señora Adelaide Marsh, la esposa del banquero y árbitra no oficial de la respetabilidad social de Millfield Hollow, decir que Mary Elizabeth se había mostrado demasiado complaciente con el predicador ambulante que había estado aquí en julio. Sarah May, según la especulación cada vez más imaginativa, había sido avistada sola cerca del río en más de una ocasión, una actividad seguramente impropia de una joven respetable. Que nadie pudiera dar fechas ni testigos concretos de tales violaciones parecía importar menos que la necesidad creciente de la población de hallar explicaciones que no pusieran en peligro su sensación de seguridad. Ruth Henley sintió que los murmullos la abofeteaban. Cada mirada de reojo y cada conversación interrumpida la hundían más en un dolor que ahora se veía agravado por la vergüenza. Ella había educado a sus hijas para ser ejemplos de virtud cristiana, y la idea de que se hubieran buscado su destino por errores morales la hirió más que cualquier herida corporal. Tobías observó cómo su madre se consumía, su fe en Dios, y en la gente desvaneciéndose con la pérdida de sus hijas y el juicio de sus vecinos, a quienes había considerado amigos. Fue la 10ª mañana desde que desaparecieron las chicas. La niebla se arrastró por el valle lo suficiente como para ahogar el sonido y oscurecer la vista más allá de una docena de metros. Y Tobías decidió registrar la propiedad de Crawford más a fondo. Había estado batallando con sospechas demasiado horribles para articular, pero la visión de esa luz en el granero acechaba su sueño y hacía imposible concentrarse. Si Crawford era inocente, una búsqueda exhaustiva lo demostraría, y Tobías podría dirigir sus temores en otra parte. Si Crawford ocultaba algo, Tobías necesitaba saber qué era. Deslizándose entre la niebla como un espectro, Tobías se desplazó por los campos y pastos de la tierra de Crawford, manteniéndose junto a las cercas y los bosquecillos para no ser visto. Había jugado aquí de niño, conocía cada estructura, cada marcador de límites, y lo que encontró detrás del granero principal lo dejó sin aliento. Allí, cubierta a medias por hojas muertas y maleza, había una puerta de sótano que nunca había visto antes. No en los 20 años que había estado yendo a la casa de Crawford, no en las miles de veces que había jugado al escondite con sus hermanas, no en todas las veces que había ayudado con la cosecha y los animales. La puerta era de madera gastada que parecía tener décadas de antigüedad, pero la cerradura de hierro que la aseguraba era nueva, aún cubierta de aceite y sin rastro de óxido.
que invadía cualquier otra pieza de metal en la propiedad de Crawford. Alrededor de la puerta del sótano, la tierra parecía recién removida. No la tierra compactada de una bodega antigua, sino tierra suelta que había sido volteada y rellenada en las últimas semanas. El hallazgo envió hielo por las venas de Tobías mientras revisaba la cerradura más de cerca, sus manos temblando. Cuando Crawford lo encontró allí una hora más tarde, la niebla se había disipado y Tobías seguía encorvado junto a la puerta del sótano. El anciano apareció entre la niebla como una aparición, su rostro horrible en su rabia controlada, su voz mortalmente tranquila cuando habló. «Parece que estás perdido, muchacho». Tobías se puso en pie lentamente, sus ojos encontrándose con los de Crawford por primera vez en días. «Solo me preguntaba por este sótano, señor Crawford. No recuerdo que estuviera aquí». El rostro de Crawford pasó por sorpresa, calculador, y luego una frialdad que Tobías nunca había visto antes. «Es solo un viejo almacén de raíces», dijo, pero sus manos temblaban ahora. «Ha estado aquí más tiempo de lo que has estado vivo, solo que oculto por la maleza. Nada que ver». «Entonces, ¿por qué la nueva cerradura?». La pregunta flotó entre ellos como un desafío, y Tobías estudió el rostro de Crawford en busca de cualquier rastro del hombre que le había enseñado a tallar, a pescar, a ser fuerte por su madre. En su lugar, solo observó a un extraño con la voz de Crawford, pero que lo miraba con ojos sin calidez ni paternidad, solo advertencia. «Muchacho, harías bien en dejar de meter las narices donde no debes», dijo Crawford, su voz arrastrando un borde que hizo que el vello en la parte posterior del cuello de Tobías se pusiera de punta. «A veces es mejor dejar a los perros dormidos. Tu familia tiene suficientes problemas sin que tú causes más». Aquella noche, Ruth Henley cosía a la luz de la lámpara, y Tobías batallaba con la tarea en la que no podía concentrarse cuando Crawford llamó a su puerta con noticias que deberían haber traído un cierre, pero en cambio llenaron la pequeña casa con otro tipo de horror. Su rostro estaba lo suficientemente serio, su voz lo suficientemente triste como para decir las palabras que lo cambiarían todo. «Ruth, Tobías, tengo malas noticias. Encontraron los cuerpos de las niñas en el fondo de Devil's Canyon. El Marshal Pike dice que debieron caerse durante la tormenta. Lo siento mucho». Pero mientras Crawford daba el pésame y hablaba de los preparativos para el funeral, Tobías observó algo que le heló la sangre. Las botas del diácono estaban embarradas con un tipo específico de lodo, tierra pantanosa oscura, que solo se encontraba en un lugar en todo Millfield Hollow, el llano detrás del granero de Crawford, donde se acumulaba el agua después de la lluvia, y donde una puerta de sótano oculta esperaba debajo de su reluciente cerradura nueva. El funeral de Mary Elizabeth y Sarah May Henley 3 días después fue un macabro teatro de luto colectivo que hizo que la piel de Tobías se arrastrara con disgusto. Todo Millfield Hollow se reunió en la pequeña iglesia bautista, sus expresiones lo suficientemente serias, mientras lloraban a dos jóvenes, cuyos cuerpos yacían en ataúdes de pino, que Tobías sabía que contenían cosas extrañas. Se sentó en el primer banco al lado de su madre, que lloraba lágrimas reales por hijas que pensaba que finalmente estaban en paz, mientras Crawford se erguía en el púlpito, recitando un elogio que retrataba a las niñas como víctimas trágicas de un accidente y del plan de Dios. La interpretación de Crawford fue magistral en su honestidad, su voz rompiéndose en los puntos exactos, mientras hablaba de la dedicación de Mary Elizabeth a predicar la palabra de Dios y el espíritu de servicio de Sarah May hacia los demás. Lo reconfortó con escrituras y la seguridad de que sus hijas ahora caminaban con ángeles. Su mano paternal descansaba sobre su hombro, mientras Tobías observaba a unos metros de distancia, consciente de que este hombre había matado o vendido a sus hermanas a algo peor que la muerte. El Marshal Pike, cuñado de Crawford y única autoridad legal del campamento, había cerrado la investigación con una prisa indecente. Pike era un hombre cuya insignia parecía pesar más que su carácter, su autoridad más producto de arreglos familiares y políticas locales que de una capacidad para impartir justicia. Cuando algunos vecinos se acercaron a preguntar si se había hecho una investigación adecuada, Pike los despidió con vagas explicaciones sobre accidentes desafortunados y la necesidad de permitir que las familias en duelo hallaran consuelo. El Marshal no había llamado al doctor Samuel Morrison
el médico de circuito que llegaba al valle una vez al mes para atender las necesidades médicas que iban más allá de las habilidades de las parteras locales y los remedios caseros. Esta omisión le pareció notable a Tobías, ya que Morrison era reconocido en toda la zona por su manera sistemática de investigar casos de muerte sospechosa y por desafiar los hallazgos oficiales si la evidencia apuntaba a otra causa. La omisión de Pike de informar a Morrison implicaba incompetencia impactante o evasión consciente del escrutinio profesional. Tras el funeral, mientras la gente se dispersaba a sus casas con las conciencias limpias de haber cumplido con el luto debido, Tobías ardió con una rabia tan absoluta y concentrada que parecía inspiración divina. No podía dejar que esta farsa continuara. No podía permitir que Crawford mantuviera su fachada de respetabilidad mientras la suerte de su hermana permanecía desconocida, sin vengar. Aquella noche, mientras los truenos resonaban sobre las colinas de Arkansas y la lluvia se abría paso en torrentes que ocultarían movimientos desesperados, Tobías volvió a la propiedad de Crawford con una palanca robada del cobertizo de herramientas de su propia familia. La tormenta que se desató sobre Millfield Hollow aquella noche era de las que los ancianos llamaban Gully Washer, con relámpagos que hendían el cielo como la ira de un dios furioso y truenos que hacían temblar los cristales de todas las casas del pueblo. Tobías aprovechó el caos del viento y la lluvia para aproximarse a la finca de Crawford, consciente de que el anciano estaría en casa, convencido de que su secreto estaba a salvo, y su actuación había sido suficiente para acallar cualquier duda sobre el destino de las hermanas Henley. Forzar la cerradura del sótano resultó más difícil de lo que Tobías había previsto, pero la desesperación le dio fuerza más allá de sus 16 años, y el cerrojo de hierro finalmente cedió con un crujido que la tormenta se tragó. Lo que encontró cuando bajó a esa cámara subterránea destrozó su visión del mundo y la sustituyó por un horror que arrastraría por el resto de su vida. El sótano había sido transformado en una prisión que revelaba años de planificación y uso innombrable. Cadenas gruesas estaban encadenadas a las paredes de piedra, en intervalos que parecían indicar varios prisioneros. Su metal oxidado podría haber sido más oscuro que el óxido. Camas improvisadas de paja y mantas ásperas llenaban la habitación, cada una con señales de haber sido ocupada recientemente. Hebras de cabello, trozos de tela, pertenencias personales que hablaban de horror y desesperación. Entre ellas, Tobías halló cosas que confirmaron sus temores y revelaron la magnitud de los delitos de Crawford. Un relicario que había pertenecido a Catherine Mills, desaparecida de un campamento a 30 millas al sur la primavera anterior. Un par de gafas que pertenecieron a Rebecca Foster, desaparecida de la granja de su familia más de 2 años antes. Lo peor de todo, descubrió hojas arrancadas de los diarios de sus hermanas, con su letra familiar, pero relatando atrocidades tan inimaginables que leerlo se sintió como profanar su memoria. Las entradas de Mary Elizabeth, con su letra pulcra, relataban su captura y encarcelamiento con una objetividad que parecía que había conservado la esperanza incluso en sus momentos más desesperados. Ella narró las idas de Crawford al sótano, sus explicaciones de que estaban siendo preparadas para ser llevadas a compradores que sabrían apreciar sus cualidades especiales. Registró la entrada y salida de otras chicas, algunas vendidas a tratantes que recorrían las vías fluviales hasta Nueva Orleans, otras simplemente desapareciendo una noche para nunca más ser vistas. Su última entrada, apenas días antes del falso funeral, detallaba su resolución de luchar y defender a Sarah May hasta la muerte. Los de Sarah May eran más escasos y garabateados, señalando trauma y terror, pero suficientes para mostrar la amplitud total de la red de Crawford. Ella identificó a otros hombres de Millfield Hollow y pueblos cercanos. El reverendo Blackwell, que daba una cobertura religiosa a los supuestos pecados de las chicas. Samuel Garrett, el dueño del molino que ayudaba a transportar a las víctimas. Incluso el Marshal Pike, que se aseguraba de que las investigaciones siguieran siendo superficiales y se cerraran rápidamente. El horror de estas palabras fue interrumpido por pasos en las escaleras del sótano, y Tobías levantó la vista para ver al Dr. Morrison bajar a la cámara subterránea. Morrison era un hombre delgado y grave de unos 50 años, que había visto suficientes heridas, sospechosas y muertes sin resolver en su consulta como para desconfiar de las versiones oficiales.
Cuando Tobias lo había abordado ese mismo día sobre el examen de los cuerpos descubiertos en Devil's Canyon, Morrison había confesado que encontraba perturbador en un sentido profesional que Pike no lo hubiera involucrado. «Dios mío», susurró Morrison, procesando lo que veía, su ojo médico reconociendo inmediatamente la naturaleza de las cadenas y las camas improvisadas. «¿Cuánto tiempo lleva pasando esto?» Tobias le entregó algunas de las hojas del diario, observando cómo el anciano palidecía al leer las últimas palabras de su hermana. La capacitación médica de Morrison lo había expuesto al sufrimiento humano en sus términos más horribles, pero la naturaleza metódica de los crímenes de Crawford y la complicidad de líderes comunitarios confiables lo sacudieron hasta la médula. «Tenemos que recogerlo todo», dijo Morrison, su voz firme, aunque sus manos temblaban. «Cada evidencia, cada documento. Esto va más allá de tus hermanas, Tobias. Es una conspiración que abarca todas las altas esferas de poder de esta zona». Pero cuando volvieron al sótano la noche siguiente, con bolsas para recoger pruebas y testigos para registrar lo que habían descubierto, la cámara subterránea estaba vacía. Cada cadena había sido retirada, cada posesión personal limpiada, cada evidencia de la prisión borrada, como si nunca hubiera estado allí. De pie en el sótano despejado estaban Crawford, el Marshal Pike y otros 2 hombres que Tobias reconoció como Samuel Garrett y el reverendo Blackwell, sus rostros sombríos y sus ojos fríos con el conocimiento de que su secreto había sido descubierto. «Deberías haber escuchado cuando te lo advertí, muchacho», dijo Crawford, su voz desprovista de la calidez paternal que una vez había reconfortado a Tobias en momentos difíciles. «Hay cosas que es mejor que los niños no sepan». El granero en el que Crawford y sus cómplices habían encerrado a Tobias y al doctor. Morrison olía a heno y sudor animal, pero bajo esos aromas familiares acechaba algo más: el olor metálico del miedo y la humedad de lugares oscuros donde habían ocurrido cosas terribles. Estaban atados con cuerda a sus muñecas y tobillos, sentados en cajas de madera mientras sus captores se erguían en círculo a su alrededor como jueces sentenciando. La luz del farol se reflejaba en caras que Tobias había conocido toda su vida, hombres estimados de la comunidad cuya hipocresía ahora se sentía como una puñalada en el estómago. Crawford parecía casi aliviado de deshacerse de su fachada de respetabilidad, sus hombros relajándose mientras dejaba atrás la actuación que había sido su personaje público durante décadas. Cuando habló, su voz mostraba el alivio de alguien que había cargado con un secreto demasiado tiempo y disfrutaba liberarse de él. 15 años, dijo Crawford, sus ojos brillando con algo que podría haber sido orgullo. 15 años de tomar lo que este mundo me debe, y ni una sola persona en el poder hizo las preguntas adecuadas. Tus queridas hermanas no fueron las primeras, muchacho, y no serán las últimas. Las niñas desaparecen todo el tiempo en lugares como este. Fugas, accidentes, pecados vergonzosos que las familias prefieren olvidar en silencio. El doctor Morrison forcejeó con sus ataduras. Su entrenamiento médico lo alertó de su vulnerabilidad física y de la fría determinación de Crawford. «¿Cuántas?», dijo, su voz firme a pesar de la situación. «¿Cuántas familias has destrozado?». El reverendo Blackwell se adelantó, su cuello clerical brillando bajo la luz del farol mientras hablaba con la misma autoridad que empleaba desde el púlpito. «El Señor obra de manera enigmática, doctor. Estas muchachas estaban destinadas al pecado y la perdición de todos modos. Simplemente reorientamos sus destinos hacia el servicio. Es preferible servir en un prostíbulo de Nueva Orleans a corromper con sus pecados a las buenas comunidades cristianas». El reverendo expuso el marco teológico que les había permitido justificar sus crímenes, una perversión de la teología que transformaba a las víctimas en pecadoras y a los depredadores en agentes de la voluntad divina. Samuel Garrett, el molinero, cuyas relaciones con los barcos fluviales habían abierto el tráfico, asintió, contando monedas de una bolsa de cuero, el botín de la miseria humana. Crawford prosiguió su confesión con el entusiasmo de un hombre de negocios, hablando de una empresa exitosa. La red abarcaba más allá de Millfield Hollow, hasta pueblos en 3 condados donde líderes locales respetados señalaban a jóvenes vulnerables y abrían el camino para su desaparición. Algunas fueron capturadas en supuestos accidentes o mientras viajaban solas. Otras fueron atraídas con falsas promesas de trabajo o matrimonio en pueblos lejanos. Las víctimas más codiciadas eran chicas como las hermanas Henley,
hermosas, educadas y famosas por su virtud, por las que se pagaban precios altos a los compradores que se dedicaban a quebrar el espíritu de jóvenes inocentes. El rol de Marshall Pike había sido esencial para preservar el secreto de la conspiración, garantizando que las pesquisas permanecieran en la superficie y que los cadáveres descubiertos en áreas aisladas fueran atribuidos a accidentes o ataques de animales. Su placa le otorgaba el poder de controlar la información y de intimidar a cualquiera que hiciera demasiadas preguntas, y su relación familiar con Crawford le daba una razón más para cooperar. Tu hermana Mary Elizabeth se defendió demasiado, dijo Crawford, su tono casual mientras relataba horrores que deberían haber sido susurrados. Intentó amotinar a las otras chicas. Ideó una fuga que habría arriesgado todo. Tuvimos que hacer un ejemplo de ella, mostrarles a las demás lo que les ocurría a las rebeldes. Pero Sarah May captó el mensaje lo suficientemente rápido. Seguramente ya se está estableciendo en su nueva vida en Nueva Orleans, ganándose la vida y apreciando las oportunidades que le dimos. El Dr. Morrison intentó escapar en su segunda noche de cautiverio, cuando el cansancio había relajado a sus captores y una pequeña discusión sobre los métodos de eliminación distrajo a sus guardias. El conocimiento médico del doctor le había mostrado cómo dislocarse el pulgar para liberarse de sus ataduras, y su desesperación le dio fuerza más allá de su edad mientras luchaba por alcanzar la puerta del granero. Pero la libertad estaba a solo unos pasos cuando el rifle de Samuel Garrett resonó en todo el edificio, el sonido tan fuerte en el espacio confinado que los oídos de Tobias estuvieron zumbando durante horas después. El cuerpo de Morrison se derrumbó justo fuera de la puerta, su sangre empapando el suelo cubierto de heno mientras Crawford se erguía sobre él con la misma indiferencia casual con la que pisaría una rata muerta. El viejo Morrison siempre fue demasiado curioso para su propio bien, comentó Crawford pateando el cuerpo con su bota. Su cuerpo será hallado en Devil's Canyon mañana, otra víctima más de alguien que se aventuró demasiado cerca de lugares peligrosos. La tormenta eléctrica de la tercera noche trajo lluvia tan fuerte que martilló el techo del granero como tiros y envió agua en cascada a través de las grietas en las tablas desgastadas. Los relámpagos iluminaron el interior en fogonazos breves y violentos, y los truenos sacudieron el edificio. No se podía hablar. Fue en uno de estos estruendos ensordecedores que Tobias pudo liberarse de sus ataduras, empleando técnicas que Morrison le había susurrado antes de la fallida fuga del médico. Los hombres de Crawford se habían vuelto demasiado confiados, creyendo que un médico muerto y un niño traumatizado no eran una amenaza para su operación. Se acurrucaron alrededor de su farol, jugando a las cartas y bebiendo whisky, sus ojos fijos hacia adentro mientras la tormenta rugía afuera. Tobias aprovechó la distracción y el sonido de la tormenta para colarse por un agujero en la pared trasera que recordaba de cuando jugaban de niños. Su conocimiento de la propiedad de Crawford finalmente se convirtió en una salvación en lugar de una traición. El camino a casa a través de la noche oscura puso a prueba cada lección de supervivencia que su padre le había enseñado. Los arroyos hinchados por la lluvia se transformaron en ríos, y los puntos de referencia familiares se perdieron bajo mantas de agua. Los relámpagos revelaron un paisaje alterado por la tormenta, y más de una vez Tobias se encontró con el agua a la altura del pecho, donde horas antes había estado la tierra seca. Pero la desesperación lo empujó adelante a través de algo que debería haberlo matado. La necesidad de avisar a su madre y buscar ayuda sobrepasando todos sus instintos de autoconservación. La halló la mañana siguiente en su habitación, tendida apaciblemente en la cama que había compartido con su marido, una botella vacía de láudano en la mesita de noche y una misiva escrita con su cuidada caligrafía. En la carta expresaba vergüenza por los murmullos que giraban en torno a la desaparición de sus hijas, culpa por no haberlas salvado, y la convicción de que la muerte era la única forma de escapar de un mundo demasiado cruel para soportar. Crawford llegó una hora después de que Tobias encontrara el cuerpo de su madre, su expresión lo suficientemente seria como para consolar al niño huérfano y explicar a los vecinos reunidos por otra tragedia más en la familia Henley maldita. El diácono discurrió sobre el agobio de Ruth y cómo el sufrimiento podía envenenar un corazón leal, y Marshall Pike asintió con simpatía y pronunció la muerte como un caso evidente de suicidio inducido por la angustia materna. Nadie cuestionó sus hallazgos, nadie exigió una investigación, y nadie pareció notar la forma en que Crawford miraba a Tobias con ojos que prometían castigo por cualquier intento de desafiar la versión oficial. De pie junto a la tumba de su madre mientras la tierra caía sobre su ataúd de pino,
Tobías se dio cuenta con una claridad desgarradora de que lo había perdido todo. Sus hermanas por el tráfico y el asesinato, su madre por la desesperación y el suicidio, su fe en la sociedad y la autoridad por la exposición de la corrupción generalizada. A los 16 años, estaba solo en un mundo en el que los monstruos tenían caras de vecinos de confianza y la justicia era una cómoda mentira que se contaban entre sí los que se beneficiaban de su ausencia. Los meses que siguieron al funeral de su madre convirtieron a Tobias Henley en algo más que un chico triste, en un buscador de justicia que reconocía que la verdad solo podía revelarse a través de la documentación meticulosa y la recopilación paciente de pruebas. De pie solo en la pequeña casa que una vez había albergado a toda su familia, rodeado por el silencio de los muertos y la comodidad de los vivos que preferían las mentiras cómodas a las verdades incómodas, tomó una decisión que definiría el resto de su vida. Si los canales regulares de la ley y el liderazgo local estaban irremediablemente corrompidos, él se convertiría en la conciencia de su asentamiento, cueste lo que cueste. Durante el invierno de 1882 y la primavera de 1883, Tobías fue atando cabos entre las desapariciones en toda la región y la red de Crawford. Utilizando lo que había heredado de la pequeña granja de sus padres, viajó a comunidades de todo Arkansas y el territorio indio en busca de familias cuyas hijas habían desaparecido en casos que las autoridades locales habían descartado como accidentes o errores morales. El patrón que encontró era escalofriante. Jóvenes hermosas o educadas que desaparecían de comunidades en las que Crawford o sus socios tenían intereses comerciales. Sus desapariciones atribuidas a hombres respetados que se aprovechaban de la credibilidad pública de soluciones simplistas a tragedias complejas. Su oportunidad llegó cuando se puso en contacto con Clara Whitmore, una periodista del St. Louis Post-Dispatch que se había hecho un nombre denunciando la corrupción en pueblos rurales con poca supervisión federal y donde los líderes locales actuaban sin control. Clara era una mujer que había aprendido a escuchar lo que otros pasaban por alto en sus propias experiencias con la violencia y el desprecio, y vio en la evidencia meticulosa de Tobías la base de una narrativa que podría desafiar los sistemas que protegían a los depredadores. Reunidos en secreto en pueblos alejados de Millfield Hollow, Tobías y Clara armaron un caso que vinculaba 17 desapariciones en 3 condados con una red de tráfico que había estado operando durante más de una década. Descubrieron lazos monetarios entre los conspiradores, siguieron envíos por el río Arkansas hasta Nueva Orleans y hablaron con sobrevivientes cuyos relatos habían sido ignorados o silenciados por las autoridades locales. El primer artículo de Clara se publicó en el periódico de St. Louis, un domingo por la mañana de julio de 1883, con un título contundente: El horror de Arkansas, cómo ciudadanos respetables construyeron un imperio de tráfico humano. La narración daba nombres, fechas, lugares y la evidencia suficiente para hacerla innegable. A los pocos días, los periódicos de todo el estado llevaban la historia en portada, y en una semana, alguaciles federales se dirigían al sur desde Little Rock, con órdenes de arresto y autoridad para desplazar a la policía local. El intento de fuga de Crawford fue en vano. La investigación de Clara ya había dado a los federales todo lo que necesitaban saber sobre su red y sus contactos. Fue capturado en la frontera de Arkansas y Luisiana con papeles que implicaban a una docena de otros hombres en 3 condados, su vagón lleno de efectos personales y suficiente dinero en efectivo como para insinuar años de lucrativa criminalidad. El hombre que una vez había sido respetado como un pilar de la sociedad se convirtió en un fugitivo desesperado, cuya captura selló el destino de toda la conspiración. Los juicios que vinieron después revelaron la magnitud de la red de tráfico y obligaron a las comunidades de toda la región a reconocer su complicidad en el mal sistémico. Crawford, el Marshall Pike, el Reverendo Blackwell, Samuel Garrett y otros 4 hombres fueron condenados por múltiples cargos de secuestro, tráfico y asesinato. Sus ejecuciones en una mañana helada de febrero de 1884 atrajeron a una multitud de todo Arkansas que acudieron a ver cómo se hacía justicia por crímenes ocultos tras fachadas de respetabilidad y autoridad religiosa. Pero la justicia, cuando llegó, no pudo resucitar a los muertos ni curar el trauma de los vivos. 17 familias de toda la zona se enteraron de lo que les había ocurrido a sus hijas, que habían llorado como accidentes o fugadas,
Y aunque algunas chicas fueron rescatadas de burdeles y operaciones de tráfico en Nueva Orleans, volvieron a casa para siempre alteradas por las experiencias que nunca olvidarían. Sarah May fue una de las supervivientes, pero la hermana que regresó a Millfield Hollow no era la joven apacible que había partido a un baile de cosecha hace casi 2 años. Tobias gastó su pequeña herencia en convertir la antigua propiedad familiar en un jardín en memoria de todas las víctimas de la red de Crawford, no solo sus hermanas, sino todas aquellas chicas cuyo caso había sido ignorado, explicado u olvidado por comunidades que preferían las cómodas mentiras a las verdades incómodas. El jardín se transformó en un lugar de peregrinación para las familias en duelo y un recordatorio permanente para Millfield Hollow del costo de la ceguera voluntaria. Poco a poco, a regañadientes, la sociedad fue modificando su manera de reaccionar ante los desaparecidos y de desafiar a la autoridad. Pero el cambio se cobró un precio en confianza perdida e ilusiones rotas. En 1886, a los 20 años, Tobias ya era conocido en todo Arkansas por defender a las familias cuyos seres queridos habían desaparecido en circunstancias sospechosas. Clara Whitmore había aprovechado su asociación para convertirse en una periodista de alcance nacional que había destapado la corrupción rural y que había impulsado una ley federal para reforzar la supervisión de la policía local. La red que habían revelado juntos estaba destrozada, sus líderes muertos o capturados. Pero la victoria era hueca para Tobias mientras cuidaba flores en lápidas que señalaban vidas perdidas que nunca podrían recuperarse. Sarah May le acompañaba en la casa donde solían jugar de niños, pero nunca hablaban de su tormento ni se interesaban por la comunidad que no había podido protegerla. Su silencio era tanto defensa como prisión, una forma de protegerse de recuerdos demasiado horribles para analizarlos, pero demasiado poderosos para ignorarlos. A veces, Tobias veía a la hermana que conocía, un destello de humor, un gesto de ternura, pero sobre todo, estaba firmemente situada fuera del mundo que le había mostrado su crueldad inimaginable. Una mañana de primavera de 1887, mientras Tobias se agachaba entre las flores conmemorativas, plantando flores frescas en el marcador de Mary Elizabeth, una joven se acercó con pasos inseguros y ojos muy abiertos, con el tipo específico de miedo que llega con una pérdida reciente. Tenía tal vez 12 años, su vestido limpio pero gastado, su comportamiento revelando la cortesía cautelosa de los niños que han aprendido que los adultos tienen todo el poder y todas las respuestas. Lord Henley, dijo, su voz apenas un susurro. Mi hermana Emma está desaparecida desde hace 3 días. Mamá me envió a preguntar si sabe qué preguntas deberíamos estar haciendo. Tobias levantó la vista del suelo y de las flores para ver el rostro aterrorizado de esta niña, reflejando su propia desesperación de 5 años atrás. Pero esta vez fue diferente. Esta vez sabía qué preguntar, a quién llamar, cómo garantizar que ninguna familia volviera a sufrir en silencio, mientras los depredadores se escondían detrás de máscaras de respetabilidad. El ciclo de ceguera deliberada que había dejado florecer la red de Crawford se había roto, sustituido por la vigilancia y la conciencia adquirida con dolor de que el mal a menudo llevaba caras familiares. «Dile a tu madre que voy en un rato», dijo, sacudiéndose la tierra de las manos mientras se ponía en pie junto a la tumba de su hermana, «y dile que esta vez alguien está escuchando».